Hola, soy Lilith. En esta ocasión te traigo una nueva historia. Espero que te guste y me regales un like y te invito a que me cuentes tus historias por más increíbles que sean. Este mundo está lleno de seres y situaciones increíbles, que muchas veces no contamos por pena. No te preocupes si tú lo deseas, podrían ser anónimas. Me despido y disfruta la narración. Hola chicos, de las primeras experiencias que he tenido en mi infancia, de la que recuerdo muy bien porque tengo una memoria privilegiada para los recuerdos, es que cuando yo tenía más o menos como un año y medio, y dice mi mamá que es imposible que yo lo recuerde, pero lo recuerdo perfectamente. Me enfermé de bronconeumonía, entonces a mí me tenían tapada, me tenían en mi cuna, y yo recuerdo que en la mañana desperté porque mi mamá y mi abuelita escuchaban radionovelas y alguien estaba como barriendo en el patio. Entonces también escuché a mi hermana que estaba jugando. En ese momento nada más éramos dos, mi hermana mayor y yo. Entonces yo tenía pues mucha sed y de repente me volteo a un lado de la cuna y voy viendo encima del ropero estaba mi biberón, y yo me levanté y trataba de estirarme y nada más no podía. Entonces me senté y empecé a gritarle a mi mamá y a llorar, pero pues yo creo que estaba muy buena la radionovela porque mi mamá no me hizo caso y menos mi abuelita. Entonces el techo de mi casa era de lámina de asbesto, pero también estaba forrada por dentro por cartón, de ese cartón súper grueso y plastificado. Entonces de ahí, de ese techo, de esos cartons empezaron a salir, como les explicaré, unas como pañuelos, se veían así muy finos, de bueno a mi ver muy finos y como semi-transparentes y blancos, que empezaron a juguetear arriba de mi cuna. Entonces yo le señalé a esas cosas que estaba mi biberón y que yo quería mi biberón. Entonces dos de esas cosas tomaron el biberón y me lo dieron, y yo pues con la sed que traía pues estaba yo tome mi biberón, y los veía como estaban jugueteando arriba de mi cama, pero de repente se metieron todos al techo. A los cartons entró mi mamá y mi mamá me regañó que porque me había levantado que no podía pisar el suelo frío, y es que yo tenía fama de alpinista porque decía mi mamá que desde que había yo empezado a caminar me subía arriba de los roperos que estaban altos. Decía mi mamá que ella no sabía cómo yo podía subirme a un ropero ni por dónde, y eso sí me acuerdo que yo estaba yo arriba del ropero. Antes no teníamos tantas cosas como ahora y me subía al ropero. Entonces mi mamá entraba buscándome, pero supuestamente por el suelo, y de repente me pescaba y me agarraba y me bajaba y me decía que no me subiera, pero no me acuerdo cómo era que me subía a los roperos. Entonces yo le platiqué a mi mamá lo que había pasado, o sea, en mi corto lenguaje, porque no, pues todavía a esa edad no se habla bien, y mi mamá no me hizo caso o no me creyó o no sé qué pasó. Después, cuando ya fui un poco más grande, se me ocurrió desclavar el techo. Dije, de aquí salieron a que han de estar, y empecé a jalar con un martillo los clavos hasta me colgaba para que bajaran los clavos. Lo único que logré es volverme porque todo estaba lleno de tierra arriba. Me subí a 3 sillas que había yo acomodado y metí la cabeza y no vi nada, al contrario salí toda poleada. Peor, entra mi mamá y me vuelven a regañar, volvieron a clavar allí. Siempre me quedé con esa duda, que fue lo que me dio mi biberón, que eran esos, como yo los veía, como pañuelitos, pero no sé qué serían, y eso fue lo que me pasó en esa ocasión, lo que vi. Y después lo que investigué y no vi nada, pero como a mí nadie me espantaba, no me decían ahí viene el coco y viene la bruja y viene eso, o sea, no nos asustaban. A lo que yo le tenía miedo era una chancla roja que tenía mi mamá, que decía que era un ratón. A eso sí le tenía yo miedo, a otra cosa yo no le tenía miedo nada más que a la chancla, que mi mamá no las aventaba a mi hermana y a mí. Nos subíamos como podíamos a los sillones y ahí nos tenía mi mamá bien pegaditas a la pared, y eso fue lo que me pasó con los pañuelitos que yo vi, que yo siempre he pensado que serían otra cosa de las que me han pasado de mi infancia. Y la siguiente: yo iba mucho a la casa de mi mami para verla a ella y a mi abuelito Fortunato, porque él me escondía dulces para enseñarme a buscar y no ser una atenida a la que todo le tenían que dar en la mano. A mi mami porque conmigo era un amor, y también iba porque mi mami tenía un gato y a mí siempre me habían gustado los gatos. Yo siempre trataba de acercarme al gato, pero él salía corriendo. Entonces un día lo agarré dormido al gato y dije, de aquí soy, y me senté junto del gato y primero le empecé a acariciar despacito y despacito, porque muchas veces cuando lo había querido agarrar el gato me aventaba zarpazos, y esa vez el gato se quedó quietecito y dije, no, pues ya la hice, al ratito lo voy a poder abrazar. Y así pasaron los días, y un día de pura traviesita me dieron curiosidad sus orejitas, y agarré una ramita y le empecé a mover sus orejitas con la ramita, y el gato me dijo, quítate de aquí, pero en ese tiempo yo no sabía que los animales no hablaban, y nada más me lo quedé viendo y el gato se fue. Entonces un día nos quedamos mi hermana y yo a jugar en la casa de mi mami y nos invitaron a comer, e inocentemente le dije a mi mami lo del gato que me había hablado, y el gato, que estaba en la escalera enfrente de la puerta de la cocina, se bajó furioso y me metió una mordida que a la fecha todavía la tengo.
Gola tengo marcada, o sea como que me masticó mi pierna y yo grité y mi mami le pegó al gato hasta que me soltó y la marca nunca se borró. Chicos, he querido hacer una segunda parte de mis encuentros con el diablo, pero por alguna razón se descompone, mi celular se apaga y eso que tiene la pila llena se apaga, se traba, entonces tengan un poco de paciencia para poderlo hacer porque si siento que lo quiere que hable de él y tengo otra tercera vez que se me apareció, eso se los contaré después, pero también les quiero pedir que si les gustan mis historias me den un like, por favor, el único que pide un like para saber si les gustan o no. Sale chavos, cuídense mucho, atentamente su amiga Lili. Bueno chicos, les contaré algo que nos pasó a mis primos y a mí cuando éramos niños, tendríamos algo así como 8 o 10 años, cuando llegó a la casa una tía que siempre venía todos los diciembre a pasarla con nosotros, entonces se les ocurrió a mi mamá y a mi tía ir a ver a mis otras tías que vivían allá por Huixquilucan, ahí por San Fernando, entonces llegamos, saludamos a los otros primos, ya saben cuando se juntan los niños pues nada más andamos haciendo travesuras, pero entonces uno de mis primos, al estar jugando me aventó un zapatazo por la espalda y que lo ve su mamá y que se lo surte y yo me estaba burlando, entonces nos echamos a correr y fue cuando vimos la barranca y nos fijamos que nadie nos estuviera vigilando, entonces se nos ocurrió bajar a investigarla, fuimos de los primeros investigadores ahí en las barrancas de San Fernando que decían que se aparecían cosas y bueno, ahí bajamos, como bajamos no sé ni me acuerdo, con mucho cuidado porque esas barrancas están muy empinadas, imagínense como 10 chamaquitos bajando y todos para ir a estar investigando, entonces ya oímos a nuestras mamás ya después de un rato que nos gritaban para que pues subiéramos a comer, pero no encontrábamos ya como nos habíamos subido, o sea como les digo estaba muy empinado y encontramos un muro, pero ese muro tenía muchos hoyos y uno de mis primos nos dijo que no nos subiéramos por ahí ya que esos hoyos era donde vivían las víboras, entonces anduvimos buscando un buen rato como subir y de repente vimos a un señor con su perro, lo vimos como acariciaba al perro, como movió a su sombrero la colita del perro como se movía y pues dijimos vamos a preguntarle al señor, entonces cuando nos acercamos nos dimos cuenta que eso no era un señor ni lo que estaba allí era un perro, era un tronco cafecito que tenía arriba como blanco, como que si lo hubiera caído algo blanco como un sombrero, vaya, y el perro no era perro, lo que veíamos nosotros que supuestamente era un tronco café tirado en el suelo junto del otro tronco que estábamos viendo nosotros también porque los dos tenían diferente color de café y lo que supuestamente era la colita del perro y era una agujeta, entonces nos asustamos y bueno, patitas para cuando las queremos, nos subimos por donde están los hoyos, o sea nos olvidamos que había víboras y empezamos a trepar por los hoyos metiendo a manitas y piecitos por arriba y los que llegaban primero ayudaban a los que estaban abajo, entonces nos vieron nuestras mamás y nos metieron a regañada y le dijimos mamá mira, eso era un perro y un señor, y cuando llegamos no era nada, nos dijeron ya ven, por andar de desobedientes ya los asustaron. Bueno chicos, les contaré también que en el tiempo que mi abuelita se enfermó yo tenía que entrar a cuidarla porque yo también quería estar allí, yo quiero mucho a mi abuelita aunque ella ya no esté físicamente conmigo, entonces le dije a mi mamá cómo podría entrar y ya ahora sí que trazamos un plan por donde yo podía entrar y mi papá me iba a ayudar, entonces yo llegué por un lado y mi papá llegó por otro, entonces al vigilante que estaba allí mi papá lo entretuvo y yo me metí y ahí me tienen como ratón metiéndome por todos los pasillos hasta que vi el número del cuarto de mi abuelita, entonces ya venían unos vigilantes y busqué dónde esconderme y en eso había en el pasillo una camilla y esta camilla estaba tapada por una sábana muy larga, entonces lo único que se me ocurrió es meterme abajo de la sábana, pero testé al señor y se le cayó su manita, entonces agarré su manita del señor y se la volví a acomodar arriba y le pedí una disculpa y el señor todavía me contestó no te preocupes. Y entonces ya me esperé un rato y ya cuando no había nadie ya me pasé para el cuarto de mi abuelita y ella se sorprendió mucho, me dijo que como había logrado entrar y ya le platiqué y le dije es que me escondía abajo de la camilla del señor y me dice ay hija, dice todavía no lo han venido a recoger y yo le dije que lo van a operar al señor y me dice no hija, se murió desde la mañana y no lo han podido recoger, imagínense el susto que me llevé, de repente a las manitas se me pusieron frías y me empezó a temblar el esqueleto, le digo no está muerto porque el señor me contestó, entonces la enfermera que estaba allí me dice como que te contestó, le digo sí, me le tumbé su manita sin querer, se la acomodé y él le pedí una disculpa y él me dijo no te preocupes, fueron a ver al señor y si ya estaba tieso, entonces imagínense nada más, ese fue otro susto que me llevé aquí en el hospital de la villa y nunca se me va a poder olvidar porque yo que yo me acuerde no sentí al señor frío ni tieso ni nada, pero todos me decían es que el señor ya falleció y es que la morgue estaba en ese momento estaba llena, por eso no se lo habían podido llevar, pero ya después de eso ya se lo llevaron al señor, imagínense el sustote que me llevé.